Muy buenos días, un feliz sábado para todos, un gusto estar con ustedes. Gracias por la meditación para los chicos, gracias por las alabanzas. En esta mañana me gustaría que podamos conversar un poco y le voy a pedir por favor allá a la cabina de audio. No es una cabina, pero bueno, hay que llamarlo de alguna manera. La fe de Sardis. La fe de Sardis es algo que quisiera que conversemos en esta mañana. ¿Qué es Sardis? Quizás se pregunta alguno, ¿no? ¿Qué es Sardis? Suena a sardina por ahí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Sardis es el nombre de una de las... ¿Cuántas iglesias? 7 iglesias. ¿De qué? ¿De qué libro? Apocalipsis. Muy bien. ¿Es la número? Son 7 iglesias. ¿Esta es la número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Es la última? ¿Segura? La última es la Odisea. La última es la Odisea, o sea que 7 no es. Allá, la quinta. Es la quinta, ¿verdad? Es la quinta. Tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Luego viene Sardis, Filadelfia. Y por último, la Odisea. Entonces es una de las 7 iglesias. Y me gustaría que podamos leer la porción de la carta a las 7 iglesias que atañe a la iglesia de Sardis. Si me quieren acompañar, vamos a reflexionar en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Último libro de la Biblia. Apocalipsis 3, si alguien necesita una Biblia para poder acompañar en la lectura, levanta su mano y le podemos prestar un ejemplar de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 3. ¿Estamos? Dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, si te parece, cuando hago así, hacemos de cuenta que tengo el puntero. La iglesia de Sardis, el nombre Sardis, el significado es incierto. No estamos seguros cuál es el significado del nombre. Algunos dicen que se llamaba Sardis por canción de gozo, algunos decían es lo que queda y algunos algo nuevo. O sea que no había algo definido sobre la traducción del nombre de Sardis, ¿verdad? Pero la idea de lo que queda y la idea de algo nuevo a mí me suena interesante para lo que plantea la carta. De acuerdo a los estudiosos del Apocalipsis, las 7 iglesias, además de representar 7 iglesias verdaderas en el primer siglo, son una historia de la iglesia cristiana desde su comienzo hasta su fin. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la interpretación del Apocalipsis que nosotros tenemos en la iglesia, las 7 iglesias son, desde Éfeso hasta la Odisea,
el comienzo de la iglesia cristiana y el fin de la iglesia cristiana cuando el Señor regresa a esta tierra. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros vemos en las 7 iglesias es una línea de tiempo. ¿Está bien? Es una línea de tiempo, pero con la excusa de hablarle a diferentes iglesias. Pero en realidad está avanzando a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Y si seguimos ese patrón de tiempo, esa línea de tiempo, y buscamos la 5ª iglesia, Sardis, vamos a encontrar que este mensaje de Sardis está dirigido al período de la iglesia que existió hacia fines de la época de la Reforma, es decir, de 1517 a 1755. ¿Está bien? La carta a la iglesia de Sardis se enfoca principalmente en la iglesia cristiana de esa época. Es decir, después de la Reforma, que comenzó con un hombre llamado Martín Lutero. Muy bien, Martín Lutero en el siglo XVI, o en el siglo XV, me parece, XV. En el siglo XV comenzó la Reforma protestante y comenzó a avanzar la Reforma, y esta es como la Reforma en su apogeo, digamos, cuando se está estabilizando y tranquilizando. ¿Bien? Entonces vamos a analizar tres lecciones que nos plantea la carta a Sardis. 3 lecciones que nos habla la iglesia de Sardis. Vamos a la primera lección. Es la iglesia de los muertos vivos. La iglesia de los muertos vivos. Versículo 1 decía: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Ustedes saben que desde ya los años 60, 50, se puso de moda en el cine de terror películas sobre muertos que salen de la tierra y andan caminando y atacan a los seres vivos, ¿verdad? Y les pusieron como nombre como muertos vivos, ¿verdad? Son los muertos vivientes, los muertos vivos, algunos le dicen zombies, ¿verdad? Y de hecho algunos creen que va a haber un problema con zombies más adelante en el fin de este mundo. Pero esta iglesia dice que son muertos vivos, ¿sí? Tienen nombre de que están vivos, pero en realidad están muertos. Dice el comentario bíblico, Pulpit Commentary, no es un comentario adventista, pero dice: Sardis y Laodicea no reciben ninguna felicitación. Si ustedes leen las 7 iglesias, las 7 cartas, van a encontrar que hay muchas que Dios felicita, le dice: me gusta que tienes esto, pero tienes este otro problema, ¿sí? Pero Sardis y Laodicea no tienen ninguna felicitación. No hay nada bueno para decir de Sardis y no hay nada bueno para decir de Laodicea. Por ejemplo, hay una de las 7 iglesias, solo una, que no tiene nada negativo. ¿Saben cuál es? Es solo felicitación. Hay una sola iglesia de las 7 que solo tiene felicitación. ¿Saben cuál es? Filadelfia. Muy bien, Richard. Entonces, Sardis y Laodicea están juntas en esto de que no hay ninguna felicitación. Y por otra parte, podemos entender que algo debe estar sucediendo, porque la 5ª iglesia no tiene felicitación, la 6ª iglesia solo tiene felicitaciones y la 7ª de vuelta no tiene felicitación. O sea que hay algo que estaba pasando en la 5ª iglesia que dejó de pasar en la 6ª, pero volvió a suceder en la 7ª. ¿Me está siguiendo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Buenísimo. El comentario bíblico dice: Sardis no tiene nicolaitas. No está Balaam ni Jezabel. En otras iglesias, la palabra de Dios dice que allí están los nicolaitas. No sabemos quiénes fueron los nicolaitas, pero dice que Dios los aborrece. Dice: yo no los puedo ver a los nicolaitas, ¿verdad? Y hay algunas iglesias en las 7 iglesias de Apocalipsis que tienen nicolaitas, ¿verdad? Y Dios detesta a esos nicolaitas. Pero la iglesia de Sardis no tiene nicolaitas. ¿Está bien? Hay otra de las iglesias de Apocalipsis que dice: allí tienen a Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Balaam era una especie de profeta, pero que le gustaba más, ¿qué cosa? El dinero que obedecer a Dios. Entonces enseñaba, hacía trampa para destruir al pueblo de Dios. La iglesia de Sardis no tiene a Balaam, ¿sí? No tiene a Balaam. No hay nadie como Balaam en Sardis.
Y luego está Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel era la esposa del rey Acab, rey de Israel, y ella, Jezabel, era una sacerdotisa pagana de otra religión. Entonces, evidentemente, el que llevaba los pantalones en ese palacio, vamos a decir, era Jezabel y no el rey Acab. Entonces Jezabel decía, vamos a poner algunas cositas de nuestra religión también, porque al final, ¿cómo es? Solamente tu religión y la mía nada, vamos a poner algunas cositas de nuestra religión pagana. Entonces empezaron a mezclar la religión verdadera con la religión pagana, empezaron a poner ídolos, empezaron a poner sacerdotes de Baal, empezaron a poner a profetas de Acera, y así se corrompió toda la nación, ¿verdad? Y dice el Apocalipsis que en una de las 7 iglesias está Jezabel. Está Jezabel, o sea que hay serios problemas, pero Sardis no tiene a Jezabel. Entonces, ¿cuál era el problema con Sardis? ¿Cuál era el problema con Sardis? Dice este comentarista, hay un mal peor. Peor que los nicolaitas, peor que Balaam y peor que Jezabel. Es el adormecimiento del letargo espiritual. La iglesia de Sardis ya tiene las señales de una fe moribunda y decadente, y es posible que este estado mortal haya sido el resultado de la ausencia de enemigos internos. Es decir, el problema de Sardis era que no había problemas. ¿Se entiende? El problema de Sardis era que no había problemas. Estaba todo bien, estaban tranquilos. Nadie me persigue de afuera, nadie anda con errores adentro, estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? No hacemos nada. Nos quedamos tranquilos, nos quedamos donde estamos, ¿para qué vamos a luchar? ¿Para qué vamos a preocuparnos? Y eso terminó en una fe moribunda y decadente, ¿sí? Y eso es lo que provoca el estado de zombie, el estado de muerto viviente, ¿verdad? Andan caminando, andan con la Biblia en la mano, pero por dentro están completamente muertos. El comentario bíblico adventista dice, esta iglesia, la de Sardis, se caracterizó por la hipocresía. No era lo que pretendía ser. Las iglesias de la Reforma cayeron en un estado que se parecía al de la organización de la cual se habían apartado. Su nombre, protestante, implicaba oposición a los abusos, los errores y el formalismo de la iglesia romana. Y el nombre Reforma daba a entender que ninguna de estas faltas se hallaba dentro del redil protestante. Es decir, la iglesia, a partir de Martín Lutero, comenzó a protestar, comenzó a tratar de reformar. ¿Protestar qué? ¿Qué es una protesta? ¿Qué es una protesta? ¿Qué significa protesta? No estoy de acuerdo, ¿verdad? Y salgo a decirlo, salgo a decir que no estoy de acuerdo con lo que está pasando. En este país no podemos decir que no conocemos lo que es una protesta, ¿verdad? Todos los días podemos ver una protesta en televisión, a la hora que quieras, ¿verdad? Y hay diferentes protestas, por si te aburre una, puedes pasar a otra. Entonces la protesta tiene que ver con no estar de acuerdo con algo. Martín Lutero no estaba de acuerdo ¿con qué? Con la iglesia romana, porque estaban haciendo cosas que no estaban de acuerdo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces Martín Lutero dijo, no, vamos a hacer las cosas como dice Dios. Y la iglesia dijo, no, vamos a seguir haciendo las cosas como nos gusta a nosotros. Bien, entonces hubo una separación. Y de eso se trató la Reforma Protestante. Pero el punto es que cuando ya se formó la iglesia protestante, cuando ya se formó la iglesia luterana, la iglesia calvinista, cuando ya todos tuvieron su iglesia, ¿saben qué empezaron a hacer los protestantes? Empezaron a hacer exactamente lo que hacía la iglesia de la que se fueron. Los que no estaban de acuerdo con ellos los empezaban a castigar, los empezaban a prender fuego, los empezaban a torturar, porque eso es lo que pasa cuando la fe se estanca, ¿sí? El agua tiene que correr, pero esta fe estaba estancada. Y ya habían dejado de protestar y habían dejado de reformar. Y como decía el otro comentario, era por ausencia de problemas. El problema era la ausencia de problemas. Yo te digo una cosa, si en tu vida hoy no hay ningún problema, si en tu vida hoy está fenómeno, yo te digo preocúpate. Porque si el diablo no te está trayendo ningún problema,
es porque el diablo no tiene ningún problema contigo. ¿Se entiende? Si el diablo no trae ningún problema a tu vida es porque no eres una amenaza para el diablo y está todo bien contigo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te voy a molestar? Que sigas ahí en tu camino. Entonces, fíjate lo que dice también el comentario bíblico adventista. La vida espiritual del protestantismo estaba moribunda, pero aún no estaba muerto el sistema. La supervivencia puede considerarse como la nota predominante del período de Sardis. El ardor del protestantismo durante sus primeros años prometía un avance hacia la perfección en la comprensión de la verdad revelada y en su aplicación a la vida. Pero el celo y la piedad decayeron y la Iglesia se cansó del esfuerzo por alcanzar la meta que se había propuesto. ¿Sí? Es decir, se cansó de luchar. Y eso puede ser también lo que ocurrió en la transición de Sardis a Filadelfia y de Filadelfia a la Odisea. Saben que la iglesia de Filadelfia representa qué período de la iglesia cristiana, ¿saben? ¿Qué período de la iglesia cristiana representa Filadelfia? Filadelfia es el período del despertar cristiano en Norteamérica. Y dentro de ese despertar cristiano está incluido el nacimiento de ¿qué iglesia? Adventista del Séptimo Día. Ese es el movimiento que Dios dice, estás perfecto, está buenísimo lo que estás haciendo, eres pobre, pero eres grande, eres rico, eres fantástico, ¿sí? Porque estás haciendo las cosas bien y no tiene reproche. Pero así como le pasó a la iglesia protestante, que salió de Roma con toda la fuerza, con toda la furia, pero después, ¿qué pasó? Ya salimos, ya estamos bien. Filadelfia arrancó con todo, con toda la furia. Viene Jesús, vuelve Jesús. La profecía dice que vuelve Jesús, así que tiene que volver Jesús. 1844 tiene que venir Jesús. Jesús no vino, bueno, pero seguimos con todo, pero después empezó, bueno, ya está. Ya estamos tranquilos, listo, ya tenemos la iglesia. Vamos a seguir con esto. Y la fe vuelve a estar media moribunda, ¿sí? Y de repente nos convertimos en muertos vivientes, ¿verdad? En zombies. Walking Dead, ¿no? Hay una serie, o había una serie que se llamaba Walking Dead. Los muertos salen caminando a matar gente, ¿verdad? Dice David Guzik, un comentarista no adventista. La iglesia de Sardis no tiene lucha, no hay pelea, no hay persecución. No es que la iglesia de Sardis estaba perdiendo la batalla. La iglesia de Sardis está muerta. Un muerto no pelea. El muerto ya perdió. ¿Sí o no? ¿Sí? Si llegas a un campo de batalla y ves una persona que murió, esa persona no está perdiendo la lucha. Ya perdió. Ya está muerto. Ya no puede pelear más. Entonces la iglesia de Sardis está perdida. Perdió la batalla. ¿Sí? La pelea parece haber terminado. Jesús no alienta a Sardis para que permanezcan fuertes contra la persecución o la falsa doctrina, porque no hay ninguna de las dos cosas, ni persecución ni falsa doctrina. Dice, estando muerta, la iglesia no representa una amenaza significativa al dominio de Satanás. Entonces Satanás no la ataca. ¿Sí? Y como decíamos antes, si tu vida está fenómeno, preocúpate. ¿Sí? No es que salimos a buscar problemas, pero si no tenemos problemas, algo está pasando. Pero bueno, esto todo parece una nota bastante negativa, pero la primera lección que vamos a extraer de esta porción es, ¿qué cosa? No está muerto, hacemos ahí, no está muerto, ¿se lee? ¿Quién pelea? No está muerto quien pelea, ¿verdad? Entonces, si hay pelea, hay vida. Si hay lucha, hay vida. Entonces, todavía queda esperanza. No está muerto quien pelea, ¿sí? Vamos a la segunda lección. Venciendo con Cristo. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces, si Jesús incluye la condición, el condicional, el que venciere, o sea que hay una posibilidad de ¿qué? De vencer. Hay una posibilidad de vencer. Entonces hay esperanza.
hay esperanza. Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El comentarista Albert Barnes, que tampoco es de la Iglesia Adventista, dice que el verbo vencer tiene que ver con ganar la victoria y puede referirse a victoria de carácter moral, ¿sí? No es una victoria en una batalla con espada y escudo. Hay un libro que yo les recomiendo muchísimo y si les gusta leer y les interesa el tema, pueden hablar con nuestra directora de publicaciones. Este año, ¿quién era? Perdón. Tenemos acá a nuestra directora de publicaciones. Disculpen porque fue nombrado hace poco y se me van los cargos. Pero le piden este libro, que es un libro no muy grande, fácil de leer, no es pura teología, sino que es bien simple de leer, acerca de estos temas. Se llama Nunca sin un intercesor. Nunca sin un intercesor, de Morris Venden. Entonces, dice Morris Venden cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, con respecto a vencer, ¿verdad? Dice, nosotros nunca, ¿cuándo? Nunca lograremos vencer al mal en cualquiera de sus manifestaciones. Qué buena noticia, ¿no? ¿Está bueno? Nosotros nunca vamos a lograr vencer. Bueno, está bien, entonces nos vamos. ¿Cómo? Estamos mal, ¿no? Estamos complicados. Dice Morris Venden que nosotros en realidad no vamos a vencer al mal. Y esa no debería ser nuestra batalla, vencer el mal. Porque esa batalla no la vamos a ganar nunca. Esa batalla es ¿de quién? Es de Jesús, no es mía. Yo no tengo que luchar contra el mal. Yo no soy el que lucha contra el mal. Yo no soy el que vence al mal. Yo tengo que vencer el tema real del pecado. ¿Cuál es el tema real del pecado? Es ¿qué cosa? Dice la autodependencia. La autodependencia es el tema real del pecado. Uno a veces piensa, no, el pecado, el problema es tomar alcohol. El pecado, el problema es el egoísmo. El problema del pecado es las ganas de robar. Ese no es el problema del pecado. Ese es el pecado en sí mismo. El problema del pecado es querer vencer el pecado sin la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios. ¿Sabés que es muy interesante, ¿no? Dice Morris Venden en este libro, Jesús no tuvo la tribulación de desear cometer pecados. Jesús no tuvo, ¿qué cosa? Jesús no tuvo, ¿qué? La tribulación de desear cometer pecados. Pero, pastor, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué no nos sirve como ejemplo? Si Él no fue tentado, ¿para qué me sirve a mí una persona que nunca puede ser tentada por el pecado? Claro, pero pensalo de esta manera. Hay gente que tiene ciertos problemas mentales y tiene deseos irrefrenables de salir a la calle a matar gente, ¿sí o no? ¿Hay gente que tiene esos deseos? ¿Sí? Hay gente que desagradablemente tiene deseos de salir a robar, a pelear, a matar. Hay gente así. Hay gente que sufre de tentación de hacer esto. ¿Jesús en algún momento sufrió tentación de salir a robar, matar y golpear gente? Entonces, ¿podemos decir que Jesús fue tentado del mismo modo que la persona que desea salir a robar, matar y pegar? No podemos decir eso. No podemos decir eso porque una persona que es tentada para salir a robar, matar y golpear, Jesús nunca fue tentado a salir a golpear, matar y robar. Jesús jamás se le pasó por la cabeza. De hecho, Jesús sentía repulsión por el pecado. Repulsión. ¿Saben lo que es repulsión? Asco. Asco. El pecado le daba asco. Y le da asco porque es Dios y a Dios le da asco el pecado. A Dios le da asco el pecado, siente repulsión. ¿Y entonces qué fue tentado Jesús en el desierto? ¿Qué fue un chiste entonces? ¿Qué tipo de tentación fue? ¿Jesús fue tentado en el desierto, sí o no? Sí. Ahora, ¿cuáles fueron las tentaciones en el desierto? Primera tentación, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Muy bien. ¿Es pecado convertir piedras en pan? ¿Podés convertir piedras en pan? No.
entonces esa tentación para vos no funciona, ¿verdad? Si yo estoy en el desierto muerto de hambre y el diablo me dice, si eres adventista del séptimo día, convierte esta piedra en pan, y no puedo, si no ya lo hubiera hecho. Si no ya lo hubiera hecho, si me estoy muriendo de hambre, ¿verdad? Pero yo no puedo hacerlo. ¿Pero Jesús podía hacerlo? Jesús podía hacerlo. ¿Cuál era la tentación? ¿Cuál era la tentación? Usa tu poder sin consultar lo que Dios dice. ¿Sí o no? Hacé lo que a vos te parece sin consultar con Dios. Y ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Hacé lo que te parece. Sí. Aparte del detalle de que Jesús fue llevado al desierto guiado por el Espíritu. Así es. Y si Jesús no seguía, digamos, el camino que el Espíritu le estaba preparando, estaba básicamente desobedeciendo a Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo también es un padre de Dios. Exacto. Pero el tema es el siguiente, que nosotros tenemos que tener bien en claro. Si Jesús convertía la piedra en pan, no era pecado. No era pecado convertir piedra en pan. Porque para Dios no es pecado hacer un milagro. El problema era independizarse del Padre. El ejemplo que nos vino a dar Jesús es actuar siempre de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, si Dios no me dijo que yo convierta la piedra en pan, yo no la voy a convertir, por más que yo pueda hacerlo. Por más que yo pueda hacerlo. Entonces, tal vez alguno dice, y no sé, yo soy adicto a la cocaína y vos no sabés lo difícil que es resistir la tentación de consumir. No tenés idea. Y Jesús no pasó por eso. Jesús no pasó por eso porque Él no fue cocainómano y no tuvo deseos de tomar cocaína. Así que Jesús no me sirve como ejemplo. Te puede decir, ¿verdad? Te puede decir una persona. Ahora, si lees tu Biblia y lees el deseado de todas las gentes, y lees cuando a Jesús lo arrestan, y lees cuando a Jesús lo juzgan falsamente, y lees cuando a Jesús le tapan la cara y le empiezan a golpear puñetazos, y lees cuando a Jesús le escupen en la cara, y lees cuando a Jesús lo insultan, y lees ahí, y dice el deseo de todas las gentes una frase que es muy interesante. Dice, si Jesús hacía un gesto con la mirada, todos desaparecían en polvo. Todos los que estaban insultándolo, golpeándolo, desaparecían en polvo, ¿verdad? Si tenés esa habilidad, si tenés la habilidad de reducir al polvo a los que te están humillando, escupiendo, golpeando, ¿no lo haces? ¿No lo haces? Yo no me imagino quedándome quieto, siendo golpeado, insultado y escupido, teniendo la habilidad de hacer así que desaparezcan todos. ¿Te imaginas? ¿Pero por qué no lo hiciste? Podías hacer así, desaparecían todos, te dejaban de golpear, te ibas al cielo, ¿verdad? En cualquier momento Jesús podía decir, basta, me aburrí, ya está, me vuelvo al cielo, y no era pecado. ¿Sabías que no era pecado? Si Jesús decía, basta, cancelo el plan de salvación, no era pecado. No era pecado. No había ninguna condenación para el Hijo del Hombre si Él abandonaba el plan de salvación. Sin embargo, Jesús se mantuvo en su lugar. La tentación era obrar ¿sin qué? Sin consultar a Dios. Obrar sin consultar a Dios. Y esa es la raíz del problema del pecado. Independizarse de Jesús. Y nosotros, cuando queremos independizarnos de Jesús, es cuando tenemos nuestros problemas. Entonces, ¿cómo vencemos la independencia? ¿Cómo vencemos la independencia? Supongamos que mi problema, vamos a suponer que mi problema, mi tentación, mi pecado particular es con el alcohol. Vamos a suponer que tengo problemas con el alcohol y estoy en mi casa y no me resisto y no aguanto y necesito una copa, necesito tomar, estoy desesperado, ¿verdad? Ya oré, ya leí la Biblia, ya di 1000 vueltas, hice flexiones de brazo, pero necesito tomar una copa. Entonces salgo y digo, ya está, basta, ya no puedo más, ¿verdad? Ya no puedo más, que Dios me pare, pero yo voy al bar y me tomo una bebida alcohólica, ¿verdad? Y cuando estoy por llegar a la puerta del bar,
Frente al bar hay un kiosquito de esos que tienen unas mesitas afuera con una sombrilla, y allí está Abraham con Melody, están tomando un helado, ¿verdad? Están tomando un helado allí. Pastor, Luciano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Abraham, hola, Melody. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿A dónde iba? No, a ningún lado. Estaba caminando, pasaba por acá. ¿Dónde se fue la tentación irresistible? ¿Dónde está esa tentación que yo no podía controlar y que bueno, que Dios me ayude, yo voy a tomar una copa igual porque ya probé todo, ¿verdad? Ya probé todo y no puedo. ¿A dónde se fue esa tentación? Desapareció. Qué bárbaro. ¿Y cómo desapareció? Mágicamente. ¿Tiene poder? Abraham y Melody tienen un poder especial. No, simplemente el estar consciente de que hay alguien ahí, el estar consciente de que hay alguien ahí que me está observando, me hizo, ¿qué cosa? Me hizo echar para atrás. Se terminó el problema. Ya no hay tentación, ya no hay incitación al pecar. Entonces, si yo tengo una conciencia permanente de la presencia de Jesús conmigo, porque Jesús promete eso, yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Si eso es verdad, yo creo que es verdad, porque está en la palabra de Dios. Si Jesús me dijo que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, significa que está conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, está conmigo cuando yo estoy sufriendo la tentación enorme de ir a hacer lo que llena el vacío con el problema que tengas en tu vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que vencer es la independencia de Dios y tenemos que vencer la incredulidad de entender que Jesús está siempre contigo. Jesús está siempre, en todo momento, con vos. Los ángeles están siempre con vos. Pasa que son invisibles. Son invisibles. Y te pongo la publicidad para esta tarde. Vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe. Pastor, hay alguien que está dando vueltas en mi cabeza. Sí. Cuando Jesús estaba orando, que rezaba todo el pecado delante de él, y él le dijo: Padre, si es posible, pase de mí. Pero no como lo quiero, sino conforme. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina esa historia? Claro. Pero, digamos, él no quería, su humanidad no quería continuar con ese sufrimiento, no quería seguir avanzando, y le pidió al Padre. Y le dijo, él podía haber cortado ahí mismo. Él tenía la autoridad para decir, se acabó, listo, me voy. Pero no lo hizo. Esa es la mayor tentación de Jesús. Poder cortar con esto y saltearse el problema, saltearse la angustia, saltearse el dolor. Y no estoy hablando solamente de la angustia y el dolor de los clavos y de los látigos. Estoy hablando de el dolor de la separación del Padre, que nosotros no conocemos cómo es. Esa es la segunda muerte que nosotros, nadie, ningún ser humano la ha experimentado. El misterio del amor de Dios, sí señor, es exactamente así. Entonces, aunque jamás pretenderemos estar sin pecado, todavía tenemos la oportunidad disponible para vencer los pecados conocidos. ¿Está bien? Tenemos pecados que nosotros conocemos muy bien. ¿Sí? Tenemos pecados que nosotros conocemos muy bien. Esos los podemos enfrentar. Los que no conocemos, no podemos, ¿verdad? Si el Espíritu Santo me dice, mira, esto está mal también, mira, tiene razón. Entonces ahora tengo uno más que conozco para vencer. De eso se trata vencer los pecados conocidos. Ser vestidos con vestiduras blancas es la manera como vencemos nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, una de las últimas cartitas de Juan al final de la Biblia, antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchas gracias. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, entonces yo tengo una fe poderosa que vence al mundo, ¿verdad?
Entonces pensamos que la herramienta para vencer es, ¿qué cosa? La fe, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, sí, pero necesito más fe para vencer, ¿verdad? Pero estamos de vuelta a la publicidad para esta tarde, no te lo pierdas. Vení esta tarde, vamos a hablar de la fe. Pero pensamos que la fe es el fin en sí mismo. Pensamos que la fe es un fin en sí mismo, pero la fe no es un fin en sí mismo. La fe es una herramienta. Es una herramienta para tomar otra cosa, ¿sí? Si yo me estoy ahogando, imagínense esto, me estoy ahogando, no sé, en una arena movediza, ¿verdad? Y viene alguien y me arroja una cuerda. Y yo me tomo de la cuerda fuerte y me saca de la arena movediza. Y luego me dicen, ¿cómo saliste? ¿Cómo te salvaste? Con mi mano, ¿verdad? Mi mano poderosa y fuerte me sacó de la arena movediza. No, mi amigo, no fue tu mano. No fue tu mano, ¿verdad? Fue la persona que te tiró la soga, es la que te sacó de ahí. Con tu mano agarraste lo que te salvó. Con la fe vas a tomar la victoria, el poder, ¿sí? Y la salvación. Pero no te vas a salvar y no vas a vencer con la fe. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? La victoria es de Jesús, no es tuya. Entonces con la fe yo me agarro de esa victoria. La salvación no te vas a salvar por tu cuenta. Jesús te salva, pero yo me agarro con la fe. Me agarro con la fe. Fíjate que dice, la fe nunca es algo de lo que nos ocupamos o algo que elaboramos. O sea que la fe ni siquiera es nuestra. Es una cualidad espontánea que resulta de conocer a Dios. La fe es un don y la forma de recibirlo consiste en entrar en relación con el que es el dador del don. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿a dónde voy a buscar fe? En el autor y consumador de la fe. Y mientras yo esté con el autor y consumador de la fe, voy a tener fe. ¿Sí? O sea que ni siquiera sirve el ejemplo de la mano, ¿verdad? Sería como si no tuvieras mano y te estás ahogando y viene alguien y te tira la soga y te da la mano también para que la uses para agarrarte de la soga y salir. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces, dice El Camino a Cristo, un libro muy cortito y que te recomiendo, dice esto: nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Mirá qué triste, ¿no? Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano no tienen ningún poder. No se puede. No puedes cambiar tu corazón. Tu corazón y mi corazón son malos y no los podemos cambiar. El único que puede hacer algo, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús. Muy bien, entonces, vamos 7 pasos para vencer, ¿verdad? Venciendo con Cristo. Vamos a ver 7 pasos para vencer. Primero, hasta que el Espíritu Santo no te convenza de que cierta cosa es mala, nunca tendrás éxito en abandonarla. Hasta que el Espíritu Santo no te convenza de que lo que estás haciendo está mal, no vas a poder dejar de hacerlo. ¿Sí? Por más que desde el razonamiento entiendas que eso está mal, por más que tu razonamiento te diga, sí, yo leí en la Biblia que esto está mal, y yo me acuerdo una vez, estaba colportando, ustedes saben, colportar, vender libros durante el verano para pagar los estudios, ¿verdad? Y estaba con compañeros ahí, vivíamos juntos en un alquiler, y uno de mis compañeros en su cama, por las mañanas tenía como un rollo así de sábana, de frazada, de almohada, zapatillas, ropa, la valija, la toalla, ¿verdad? El shampoo, estaba todo una bola gigante en su cama, ¿verdad? Y yo le decía, pero ¿por qué no acomodás un poco, verdad? ¿Por qué tiene que estar todo tan desprolijo? Y él me dijo esto: estoy orando por eso, estoy orando por eso. No estás haciendo nada, tenés que hacer la cama, listo, poner la zapatilla bajo la cama. Pero estoy orando, ¿verdad? Hasta que el Espíritu no te muestre que algo está mal, estoy orando, ¿verdad? No, estoy orando por eso, sí, estoy orando.
Una vez conocí también a una persona que venía tomando una gaseosa muy conocida que tiene altos valores de azúcar y altos valores de cafeína, cosa que nosotros no deberíamos consumir. Entonces veníamos así y dice, no toques mi pecado, no toques mi pecado, ¿verdad? Su gaseosa, ¿verdad? No toques mi pecado. O sea, yo sé que es malo, pero estoy orando, ¿verdad? Estoy orando por eso. Hasta que el Espíritu Santo no te convenza que algo es malo, no lo vas a dejar, no lo vas a dejar. 2, darnos cuenta de nuestra impotencia. El problema del pecado está en nuestro corazón y somos incapaces de hacer algo acerca de nuestras vidas interiores. ¿Está bien? No lo podés cambiar. No pienses que podés cambiar tu forma de ser por tus propios medios. Entender que no podemos vencer por nuestra cuenta. Jesús no hace todo. ¿Sí? Bueno, entonces algo hago yo. Sí, buscar a Jesús. ¿Está bien? Esa es la manera de vencer, buscar a Jesús. O sea, Jesús hace el 99,9,9 periódico y vos lo buscás para que lo haga. Y ahí está el 100. ¿Está bien? Jesús no se puede buscar a sí mismo por vos o para vos. Lo tenés que buscar. Ese es tu único trabajo, buscar a Jesús para que Él haga el resto del trabajo. Saber que Dios nos justifica, no nos condena. Hay que sacarse el chip, el cassette de la iglesia popular romana que habla de un Dios que te está mirando y te está esperando a que te cometas un error para darte un revés, ¿verdad? Eso es lo que piensa la gran mayoría de la gente, que Dios está vigilando a ver si haces bien o haces mal y tiene ganas de que hagas mal para darte un buen... ¿no? La mayoría piensa eso, que Dios te castiga, ¿verdad? Un amigo que no es de la iglesia, cuando empezó toda esta pandemia me mandó un mensaje y me dijo, es porque Dios está enojado, ¿verdad? Está enojado y por eso vino el COVID, ¿verdad? ¿Por qué pensás que Dios va a mandar un COVID o va a mandar una enfermedad o va a mandar un problema? No lo conoces a Dios, ¿verdad? No tenés ni idea de quién es Dios. Si pensás que Él va a mandar enfermedades porque se enojó con nosotros. Saber cómo habitar en Cristo y cómo permanecer en ese estado, solo el Espíritu Santo puede hacer ese milagro. Experimentar y entender la victoria sobre los pecados conocidos, eso ya lo dijimos. Y por último, y tal vez es el más importante, darnos cuenta de lo que el pecado le hace o le hizo a Jesús. A Jesús. Y ahí es donde, y ahí es cuando, desaparece eso de estoy orando, ¿verdad? Estoy orando por ese problema, sí, estoy orando. Estoy orando por ese problema, ¿no? ¿Te seguís quedando con el vuelto? Sí, estoy orando por eso porque me cuesta, me cuesta. Es algo en mi naturaleza, ¿verdad? Porque de chico me enseñaron. Entonces, me cuesta dejar de hacer esto que yo sé que es pecado, pero estoy orando. Ahora, ¿sabías que si ese hubiera sido el único pecado que se cometió en el mundo, ¿verdad? El único pecado que se cometió en el mundo es guardarte el vuelto. Ese es el único pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 24? La paga del pecado es muerte. O sea que por quedarse el vuelto, alguien tiene que morir. Y de hecho, no alguien, el que lo hizo. El que lo hizo tiene que morir. ¿Y quién murió en su lugar? El Hijo de Dios, inocente. Entonces, si te pones a repasar todas las mañanas, te pones a repasar desde el Getsemaní hasta el Calvario. ¿Sí? No sé cuántos capítulos serán, depende del Evangelio, pero lees desde el Getsemaní hasta el Calvario. Eso es lo que le hace a Jesús el pecado. Es eso. O sea, no hay que ser un teólogo, digamos, hay que leer solamente desde el Getsemaní hasta el Calvario y ahí vas a ver qué es lo que le hace el pecado a Jesús. Y ahí después vas a decidir si estoy orando por eso, ¿verdad? Estoy orando por eso. Esas son las 7 claves para vencer. Nosotros tenemos que ¿qué? Tenemos que vencer el pecado antes de que regrese Cristo. ¿Sí? Y las claves son las 7 que vimos. No lo vas a vencer por tu cuenta. No te preocupes. No te hagas daño. No te hagas daño a vos mismo pensando que tengo que vencer yo mismo. No te vuelvas loco. Busca a Jesús. Él ya venció.
Él ya venció al mundo. Y por último, certeza de victoria, versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro: el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Dice que poseen los verdaderos seguidores. Poseerán, a futuro, poseerán. ¿Se acuerdan la parábola, no? El rey manda a invitar gente a su boda, ¿no? Y la gente viene y el rey sale a mirar a los invitados y se encuentra con alguien que estaba como vestido con su propia ropa. Y el rey le pregunta: ¿por qué te vestiste así? Y dice la parábola que el hombre no tenía nada para decir, ¿verdad? Se quedó callado. ¿Y qué pasó con ese hombre? Afuera, sáquenlo de acá. Y algunos dicen, bueno, qué injusto este rey. A lo mejor el hombre no tenía recursos, no tenía con qué vestirse, fue con lo mejor que tenía. Sí, pero en esos tiempos el rey mandaba el vestido con la invitación. El rey mandaba el vestido con la invitación. O sea que si no vino con el vestido porque no quiso usar el vestido que le dieron, porque el vestido te lo da el rey. El vestido para entrar en la boda no lo tenés que comprar, no lo tenés que coser, no te lo tenés que ganar, lo tenés que aceptar y usarlo. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Este manto, esta ropa, este vestido, tejido en el telar del cielo, no tiene, escucha esto, no tiene un solo hilo de invención humana. ¿Sí? ¿Viste la etiquetita 100% algodón, ¿no? O 30% poliéster? Dice 100% cielo, 0 humano. No, pero algo tengo que hacer, no puede ser que 100%, no, yo voy a hacer algo. El vestido es 100% en el cielo, no tenés nada que agregarle al vestido que Dios te da. Por último, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con el suyo, la voluntad se fusiona con la suya, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, Él ve en nosotros su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿Sí? De eso se trata. No es algo que tenés que fabricar, no es algo que tenés que coser, no es algo que tenés que comprar, es algo que tenés que pedírselo a Jesús y aceptarlo por fe. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, la última lección es que la victoria está asegurada, pero solamente en Cristo. Nadie va a vencer por su cuenta, nadie va a vencer por su esfuerzo, nadie va a vencer porque se lo propuso, solamente va a vencer el que se aferre de Cristo, ¿verdad? Conclusiones. No está muerto quien pelea. Hay que vencer el pecado antes del regreso de Cristo y la victoria está asegurada, pero solamente en Cristo, solamente en Cristo. Entonces yo te quiero invitar, quiero hacer un llamado en esta mañana a que podamos aceptar el regalo de Dios y vencer en Cristo como Cristo venció por nosotros. ¿Cuántos quisieran aceptar ese llamado? Nos ponemos en pie para orar, vamos a orar y pedirle esto al Señor. Gracias nuestro Padre porque nos permites tener tu Sagrada Escritura, Señor, para allí encontrar las verdades de salvación. Gracias por el libro de Apocalipsis y gracias por la carta a la iglesia de Sardis. Padre Santo, no queremos ser una iglesia de muertos vivientes, queremos vencer así como el Señor Jesús ha vencido, y es por eso, Padre, que te imploro, por cada una de las personas que en esta mañana estamos en pie, que nos des la fe necesaria para aferrarnos del manto de justicia que Jesús nos está ofreciendo gratuitamente a cada uno de nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.